Temporada 2, la estructura de las revoluciones científicas. Tomás CH. Kuhn. Empezamos. Capítulo 2, el camino hacia la ciencia normal. En este ensayo, ciencia normal significa la investigación basada firmemente en uno o más logros científicos pasados. Logros que una comunidad científica particular reconoce durante algún tiempo como fundamento de su práctica ulterior. Hoy en día, tales logros se recogen en los libros de textos científicos, tanto elementales como avanzados, aunque rara vez en su forma original. Dichos libros de texto exponen el cuerpo de la teoría aceptada, ilustran muchas o todas sus aplicaciones afortunadas y confrontan tales aplicaciones con ejemplos de observaciones y experimentos. Antes de que tales libros se hicieran populares a comienzos del siglo XIX, incluso en fechas más recientes en las ciencias que han madurado después, muchos de los famosos clásicos de la ciencia desempeñaban una función semejante. La física de Aristóteles, el Almagesto de Ptolomeo y los Principia y la óptica de Newton, la electricidad de Franklin, la química de Lavoisier y la geología de Lyell. Junto con muchas otras obras, sirvieron durante algún tiempo para definir los problemas y métodos legítimos de investigación para las sucesivas generaciones de científicos. Eran capaces de hacer tal cosa porque compartían dos características esenciales. Sus realizaciones carecían hasta tal punto de precedentes que eran capaces de atraer a un grupo duradero de partidarios, alejándolos de los modos rivales de actividad científica, y a la vez eran lo bastante abiertas para dejarle el grupo de profesionales de la ciencia así definido todo tipo de problemas por resolver. Voy a llamar de ahora en adelante a las realizaciones que comparten esas dos características, paradigmas, término que se relaciona estrechamente con ciencia normal. Al elegirlo, deseo sugerir que algunos ejemplos aceptados de la práctica científica real, ejemplos que incluyen al mismo tiempo ley, teoría, aplicación e instrumentación, proporcionan modelos de los que surgen tradiciones particularmente coherentes e investigación científica. Estas son las tradiciones... Oye, me perdí. Espérame. Estas son las tradiciones. Oye, sí lo voy a leer del PDF porque sí está confusón. Cambian unas palabritas. ¿Tú lo tienes físico también, Ivette? No, yo no tengo el PDF, pero te estaba escuchando y pues sí decía cosas diferentes. Pues sí. Esas son las tradiciones que describen los historiadores bajo rubros, tales como astronomía tolemaica o de Copérnico, dinámica aristotélica o newtoniana, óptica corpuscular u óptica de las ondas, etc. El estudio de los paradigmas, incluyendo muchos de los enumerados antes como ilustración, es lo que prepara principalmente al estudiante para entrar a formar parte como miembro de la comunidad científica particular, con la que trabajará más tarde, debido a que reúne con hombres que aprenden las bases de su campo científico a partir de los mismos modelos concretos. Su práctica subsiguiente raramente despertará desacuerdos sobre los fundamentos claramente expresados. Los hombres cuya investigación se basa en paradigmas compartidos están sujetos a las mismas reglas y normas para la práctica científica. Este compromiso y el consentimiento aparente que provoca son requisitos previos para la ciencia normal, es decir, para la génesis y la continuación de una tradición particular de una investigación científica. Debido a que en ese ensayo el concepto de paradigma reemplazará frecuentemente a diversas nociones familiares, será preciso añadir algo más respecto a su introducción. Porque la realización científica concreta como foco de entrega profesional es anterior a los diversos conceptos
leyes, teorías y puntos de vista que pueden abstraerse de ella. Hola. ¿Qué? ¿El que sigue? Como ya agarraste el otro párrafo. Ya dije, Te querías hacer de día. Párrafos te acababa en científica, pero te vi muy emocionado. Sí. Ok, lo voy a seguir desde párrafo para que no se pierda el contexto. Debido a que en este ensayo el concepto de paradigma reemplazará frecuentemente a diversas nociones familiares, será preciso añadir algo más respecto a su introducción. ¿Por qué la realización científica concreta, como el foco de entrega profesional, es anterior a los diversos conceptos, leyes, teorías y puntos de vista que pueden abstraerse de ella? ¿En qué sentido el paradigma compartido, una unidad fundamental para el estudiante del desarrollo científico, una unidad que no puede reducirse plenamente a componentes atómicos lógicos que pudieran aplicarse en su ayuda? Cuando las encontremos en la sección 5, las respuestas a estas preguntas y otras similares resultarán básicas para la comprensión tanto de la ciencia normal como el concepto asociado de los paradigmas. Sin embargo, esta discusión más abstracta dependerá de una exposición previa de ejemplos de la ciencia normal o de los paradigmas en acción. En particular, aclararemos esos dos conceptos relacionados, haciendo notar que puede haber cierto tipo de investigación científica sin paradigmas. Haciendo notar que puede haber cierto tipo de investigación científica sin paradigmas, o al menos sin los del tipo tan inequívoco y estrecho como los citados con anterioridad. La adquisición de un paradigma y del tipo más esotérico de investigación que dicho paradigma permite es un signo de madurez en el desarrollo de cualquier... Pero como que fiel. ¿Cómo? ¿Hablamos cada vuelta o cada 2 vueltas? A ver, yo digo que a seguirle, a ver. Pues, Cierto. A ver qué pasa. ¿No le quieres leer rápido el párrafo que no pudiste leer? No, es que sí lo fui leyendo. Ok. Pero me faltó un pedacito, voy a empezar desde ahí y ya leo el siguiente, ¿todo bien? Ok. Durante el siglo XVIII, el paradigma para ese campo fue proporcionado por la óptica de Newton, que enseñaba que la luz era corpúsculos de materia. En aquella época los físicos buscaron pruebas, lo cual no hicieron los primeros partidarios de la teoría de las ondas, de la presión ejercida por las partículas lumínicas al chocar con cuerpos sólidos. Estas transformaciones de los paradigmas de la óptica física son revoluciones científicas, y la transición sucesiva de un paradigma a otro por medio de una revolución es el patrón usual de desarrollo de una ciencia madura. Sin embargo, no es el patrón característico del periodo anterior a la obra de Newton, y tal es el contraste que nos interesa en este caso. No hubo ningún periodo, desde la antigüedad más remota hasta fines del siglo XVII, en que existiera una opinión única, generalmente aceptada, sobre la naturaleza de la luz. En lugar de ello, había numerosas escuelas y subescuelas competidoras, la mayoría de las cuales aceptaban una u otra variante de la teoría epicúrea, aristotélica o platónica. Uno de los grupos consideraba que la luz estaba compuesta de partículas que emanan de cuerpos materiales. Para otro, era una modificación del medio existente entre el objeto y el ojo. Todavía otro explica la luz en términos de una interacción entre el medio y una emanación del ojo. Además, había otras combinaciones y modificaciones. Cada una de las escuelas correspondientes tomaba fuerza de su relación con alguna metafísica particular, y todas realzaban como observaciones paradigmáticas el conjunto particular de fenómenos ópticos que mejor podía explicar su propia teoría. Otras observaciones eran resueltas por medio de elaboraciones ad hoc o permanecían como problemas al margen para una investigación posterior,
Pie de página, historia, a ver el Gustavo, a ver si sabe aquí. Historia de la Lumière de Vasco Ronchi, traducción de Jean Toton, París. En varias épocas importantes al cuerpo de conceptos, fenómenos y técnicas del que sacó Newton el primer paradigma casi uniforme, aceptado para la óptica física. Cualquier definición del científico que excluya al menos a los miembros más creadores de esas diversas escuelas excluirá asimismo a sus sucesores modernos. Esos hombres eran científicos. Sin embargo, cualquiera que examine una investigación de la óptica física anterior a Newton puede llegar fácilmente a la conclusión de que, aunque los profesionales de ese campo eran científicos, el resultado de su actividad era algo que no llegaba a ser ciencia, al tener la posibilidad de no dar por sentado ningún caudal común de creencias. Cada escritor de óptica física se sentía obligado a construir su propio campo completamente, desde los cimientos. Al hacerlo así, su elección de observaciones y de experimentos que lo sostuvieran era relativamente libre, debido a que no existía ningún conjunto ordinario de métodos o fenómenos que cada escritor sobre la óptica se sintiera obligado a emplear y explicar. En esas circunstancias, el diálogo de los libros resultantes frecuentemente iba dirigido tanto a los miembros de otras escuelas como a la naturaleza. Este patrón no es desconocido en la actualidad en numerosos campos creadores, ni es incompatible como descubrimientos e inventos importantes. Sin embargo, no es el patrón de desarrollo que adquirió la óptica física después de Newton y que hoy en día reconocen otras ciencias naturales. La historia de la investigación eléctrica durante la primera mitad del siglo XVIII proporciona un ejemplo más concreto y mejor conocido del modo como se desarrolla una ciencia antes de que cuente con su primer paradigma universalmente aceptado. Durante ese periodo había casi tantas opiniones sobre la naturaleza de la electricidad como experimentadores importantes, como hombres como Hauksbee, Gray, de Sagulier, Dufay, Knowles, Watson, Franklin y otros, y todos sus numerosos conceptos sobre la electricidad tenían algo en común: se derivaban parcialmente de una u otra versión de la filosofía mecánico-corpuscular que guiaba todas las investigaciones científicas de aquellos tiempos. Además, todos eran componentes de teorías científicas reales que en parte habían sido obtenidas por medio de experimentos y observaciones, y que determinaron parcialmente la elección y la interpretación de problemas adicionales a los que se enfrentaban las investigaciones. No obstante, aunque todos los experimentos eran eléctricos y la mayoría de los experimentadores leían las obras de los demás, sus teorías no tenían sino un mero aire de familia. A pie de página, The Development of the Concept of Electric Chair. Un grupo temprano de teorías seguidoras de la práctica del siglo XVII consideraba la atracción y la generación friccional como el fenómeno eléctrico fundamental. Este grupo tenía tendencia a considerar la repulsión como un efecto secundario debido a una clase de rebote mecánico y, asimismo, a aplazar cuanto fuera posible tanto la discusión como la investigación sistémica del recién descubierto efecto de Gray. La conducción eléctrica. Otros electricistas, término
es de ellos mismos, consideraron la atracción y la repulsión como manifestaciones igualmente elementales de la electricidad y modificaron en consecuencia sus teorías e investigaciones. En realidad, este grupo es notablemente pequeño. Ni siquiera la teoría de Franklin justificó nunca completamente la repulsión mutua de dos cuerpos cargados negativamente, pero tuvieron tanta dificultad como el primer grupo para explicar simultáneamente cualesquiera efectos que no fueran los más simples de la conducción. Sin embargo, los efectos proporcionaron el punto de partida para el tercer grupo, que tenía tendencia a considerar la electricidad como un fluido que podía circular a través de conductores en lugar. Ese pie de página me confundió, creo que era el de Fermín todavía. No, ya déjalo pasar. Ajá. Está tan buenas las referencias que da. Como un fluido que podía circular a través de conductores en lugar. Ay, cabrón, creo que acabo de entender qué es el voltaje, güey. A ver, ahorita. Ajá. Ay, no se te vaya, que no se te vaya, Héctor. Ay, güey. Que podían circular a través de conductores en lugar de un efluvio que emanaba de los no conductores. Este grupo, a su vez, tenía dificultades de reconciliar su teoría con numerosos efectos de atracción y repulsión. Solo por medio de los trabajos de Franklin y sus seguidores inmediatos surgió una teoría que podría explicar casi con la misma facilidad casi todos esos efectos y que consiguiente podrían proporcionar una generación subsiguiente de electricistas, un paradigma común para sus investigadores. Excluyendo los campos tales. ¿Mande? Dale. Excluyendo los campos tales como las matemáticas y la astronomía, en los que los primeros paradigmas firmes datan de la prehistoria, y también los que, como la bioquímica, surgieron por la división o la combinación de especialidades ya maduras, las situaciones mencionadas antes son típicas desde el punto de vista histórico. Aunque ello significa que debo continuar empleando la simplificación desafortunada que marca un episodio histórico amplio con un nombre único y en cierto modo escogido arbitrariamente. No sé qué es esta abreviación, pero habla de Engel o Franklin. Sugiero que desacuerdos fundamentales similares caracterizaron, por ejemplo... ¿dijiste algo? Aquí la busco, perdón por interrumpir. Al estudio del movimiento antes de Aristóteles, de la estática antes de Arquímedes, del calor antes de Black, de la química antes de Boyle y Burhat, y de la geología histórica antes de Hutton. En ciertas partes de la biología, por ejemplo, el estudio de la herencia, primeros paradigmas universalmente aceptados, son todavía más recientes. Y queda todavía en pie la pregunta de qué partes de las ciencias sociales han adquirido ya tales paradigmas. La historia muestra que el camino hacia un consenso firme de investigación ya no sé, o yo o solo soy yo. Como que se cortó el último pedacito, ¿no? se cortó. La última. Oigan, ¿de qué es este grupo? De lectura, güey. Los magios. Todo bien. ¿Quién es esta? ¿No es Marcel? Es Marcel. Y ya terminó de leer su párrafo. Creo que le faltó la última oración. Se debió haber cortado. ¿Dónde se quedaron? Yo creo que te dejé de escuchar a partir de ciencias sociales. Creo que ahí fue cuando empecé a trabarme. Sí. Ay, no sé dónde está ciencias sociales. Es un poquito antes del cuarto párrafo de abajo para arriba. Perdón, renglón.
Ok. En ciertas partes de la biología, por ejemplo, el estudio de la herencia, los primeros paradigmas universalmente aceptados son todavía más recientes. Y queda todavía en pie la pregunta de qué partes de las ciencias sociales han adquirido ya tales paradigmas. La historia muestra que el camino hacia un consenso firme de investigación es muy arduo. Wow. Segunda vuelta terminada. Comentarios a la ¿Está curado el texto? Está curado, güey. O sea, voy a decir esto antes de que se me olvide. Sí, es lo que te iba a decir, güey. Del momento de iluminación, si se fijaron, después de ahí me empecé a traer un chingo porque no deja de pensar en él. ¿Qué libro es? Ese es Estructura de las Revoluciones Científicas de Thomas Kuhn. Todo bien. Lo que siempre me había preguntado de por qué era necesario que un circuito cerrara. Pero, porque era como, güey, pues que la corriente fluya, porque ocupa. Pero ahorita, o sea, no entendía de que, ay, es necesario, pero no lo entendía a todo. Pero ahorita cuando expresó lo de como un fluido, la electricidad, ojo, capaz para ustedes esto es una pendejada, pero yo no he llevado ni una clase de electro. ¿No llevas electro? No llevo electro. Es neta, con razón dije, ¿qué pedo? Creo que ya vimos flujo eléctrico, dije. Fue como, para mí fue como cuando lo planteó así como flujo, fue lo que pensé en la expresión que el voltaje es potencial eléctrico. Y al mismo tiempo pensé en las cascadas funcionan, existe la cascada, porque la cascada no es simplemente el lugar donde cae, sino que lleva todo el proceso de que el agua tiene que volver a subir y sube por ese impulso, por ese potencial que tenía ese volumen de agua y da la vuelta, y la cascada existe por ese potencial y el potencial existe por la cascada, como en la corriente existe por el voltaje y el te voy a citar, Héctor. No mames, güey, me iluminé. Oye, está chilo, o sea, nunca la he visto así, tampoco. O sea, es que tú le diste otra vuelta diciendo lo de la cascada todavía, güey. Güey, no mames, güey. Me pinche volé la tantema. Qué bueno, güey. Pero, anyway. Cállate, anyways. Ya. No importa. Lo importante es cómo está el pedo con la ciencia normal. Oye, sí, todo bien. Hay que empezar desde el principio. Pues lo que yo entendí de la ciencia normal es pues la ciencia que estudiamos nosotros, ¿no? Se enfatiza mucho en eso, pues. Es la que viene en los libros. Bueno, sí. Y así, ¿no? Es la que se enseña es como se enseña, según yo. La que ya está suficientemente formada como para ser impartida. ¿Y cómo será eso de hacer ciencia sin paradigmas? Eso me interesó también. Capítulo 5. Me dejó un chingo pensando. Y la discusión Pues es lo que dijo el Ever, ¿no? Con el Ever, que si ahorita estamos en un paradigma o estamos en dos paradigmas en paralelo. Yo considero que estamos ojo, todavía no me he leído el resto del libro, así que no lo entiendo bien, pero lo que yo entiendo que estamos en un paradigma grande de la existencia de la teoría cuántica y la teoría y la relatividad. Pues sí, Eso es un paradigma en sí, pero conjunto, y la anomalía es la unión. Pero él lo ve como dos paradigmas que van en frente. Y no sé, siento eso, que es un tema importante. Sí, pero otro pedo que también se me hizo muy interesante, que o sea, a lo mejor andamos entre nosotros dos, pero estos vatos andaban entre que el ojo irradiaba una madre para que era la luz, o que existía el éter y la luz era una onda que se propagaban. O
sea, a lo mejor ellos, es un ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor ellos estaban entre esas dos cosas y pues al final no fue ninguna, güey. O sea, que es lo que sí te sorprende, que de dónde estamos ahorita, ¿no? En la historia. Y pues nomás se va a poder saber hasta que ya pase, güey. Otro párrafo. El éter, entonces vamos a estar seguros. Otro párrafo importante que destaco es cuando dice, pese a que sus autores eran científicos, no producían nada de índole científico, no producían conocimiento científico. Y sí fue como una cachetada en el ego de a la verga. No porque lo haga un físico. Yo también traía ese párrafo. También me marcó, dije, ¿cómo se puede ser científico sin hacer ciencia? Entonces, ¿qué es lo que te hace científico? Ajá, ¿qué tan la historia es la que te determina como científico? Lo que produces, porque al final ellos eran los científicos de su tiempo, eran la vanguardia, pero hasta el ojo crítico y despedazador de la historia, ellos no eran científicos porque no produjeron ciencia. Oigan, en paréntesis, un paréntesis. Les quiero recomendar el último ciclo límite que hubo. Es precisamente de la vocación científica. O sea, empiezan diciendo eso del estereotipo del científico, del vato con unos Endermeyers acá, pelos parados como Einstein. Y, o sea, no lo he escuchado completo, voy a la mitad, pero ya ven que el Lever siempre lo promocionaba. No sé por qué ese no lo promocionó. Pero es muy chingón. Es el que más me gustó ese. Es el que más me gustó. Sí, o sea, lo subieron como hace un mes, güey. Voy a mandar el link. Me perturbó un chingo. Mande. ¿No está en YouTube? Sí, está en YouTube. Creo que está en YouTube también. Pero yo lo escucho en Spotify. Voy a mandar el link ahí al grupo. Me perturbó un chingo. La idea manda por el grupo del Seban para que este güey también lo tenga. Me perturbó un chingo la idea que plantea del técnico en ciencia. No mames, güey, esa madre me hace que es prácticamente lo que están diciendo, lo que está diciendo Kun aquí. No es científico, no está produciendo ciencia. Oye, Héctor, pero si te das cuenta, en los tiempos, ¿no? Supongamos de 1800, los primeros científicos hubieran considerado la carrera de física a lo mejor como lo mismo que ahora nosotros consideramos como técnicos en física, porque en el pasado, ¿no? Como en el podcast que pasaron, recuerdo que sí lo había visto, que decían lo mismo, ¿no? De que los científicos de antes simplemente lo hacían por pasión, lo hacían porque les interesaba y se las arreglaban con lo que tenían, y era como, oye, ahora estás aprendiendo, se supone, a pensar científicamente, a pensar como yo. Tú quieres apropiarte de cómo yo pienso o algo por el estilo. Se me hace que a lo mejor no sea, siempre va a cambiar los conceptos, ¿no? Y a lo mejor los técnicos en física sean los próximos físicos o algo, no sé si me explico. Yo tengo la perspectiva de que así el científico es inherentemente filósofo. No necesariamente de que produzca filosofía, como no necesariamente todo científico produjo ciencia en todas las áreas, sino de que debe entender, y es algo que yo estoy todavía muy lejos de entenderlo, pero es el fin último o uno de los fines últimos de la ciencia. Porque siento que es como pintar una casa, pero en realidad no sabes si lo que estás pintando es una casa o simplemente utilería que asemeja una casa y luego se va a caer. A ver, ¿y esa metáfora de dónde? A ver. Me la acabo de sacar del culo. No. Debería de hacer podcast en esto. Estás en el podcast, Marcel, güey. Dile hola al mundo. Saludos. De hecho, ahorita teníamos un viewer, güey. Que comentó buenas. Hablando de eso, estaba pensando en la clase de hoy de física moderna. Ustedes no están en esa, creo. El Héctor sí. El chiste es que pues nos da un profesor así que no sé cómo se llama, pero es uno calvito.
El chiste es que el profe nos dijo, no, pues ustedes, ¿por qué quieren grabar las clases? O sea, lo que yo digo puede que no sea verdad, dice. A la bestia. Y, ajá, y Que dijo, la neta es una respuesta muy mala, No, güey, es la respuesta que lo resuelve todo. ¿Cómo puedes estar seguro que yo me llamo Fermín solo porque yo te dije? Porque te pago para que me enseñen las cosas bien. pero es Oye, como, o cuando sea, ponga examen, aplícala, güey. ¿O cómo o sea, sabes? queremos que graben las Pero es clases. que la física se Es trata por de eso. siempre desconfiar. Ajá, Duda de pero- todo, dijo Descartes. Aguanta. Es que mira, Hay ciertas cosas en las que tienes que creer. Tienes Si que no, nos vamos a desconfiar buscar a la de ti, vale. yo digo que tienes están 14, respondiendo a dos 15, preguntas 16. diferentes, güey. Yo digo que están respondiendo a dos preguntas diferentes. ¿Por qué? Porque le dicen, graben las clases. No porque las vamos a ver diferente a como las veríamos en presencial. Que en presencial también pueden ser, sin grabar, también pueden ser mentira. Las vamos a ver igual. La diferencia y lo que él sabe y no nos quiere decir porque aceptarlo está culero, es que si están grabadas, no entramos a la hora y nos hacemos pendejos y vemos los videos. Eso es la verdadera razón. Lo Bueno, otro sí, es, pero... Ajá, es pero, una o sea, jalada. dejando de lado eso, dejando de lado lo de que grabar las clases o no grabar las clases, es el pendejo. El chiste es que lo que sí me quedé así como que dijo, no, pues voy a decir algo. O sea, una clase dijo, la voy a agarrar para decirles sí, eso puras mentiras. Ajá. Ah, neta digo eso. Es como una ruleta Sí. rusa eso, güey. Ajá. Una de las clases van a tener puras mentiras y no les voy a decir, ustedes me van a tener que decir. Eso está chido. Ajá, o sea, Y el Eso talento chinga ya mi táctica. se le nota que quiere hacer eso, güey. eso chinga la La táctica neta. que he utilizado hasta ahora en la clase. ¿De qué? ¿Por qué? Porque últimamente yo me estoy haciendo pendejo, la neta no tengo motivación de entrar en ninguna clase. Bueno, solo la de historia. La historia me encanta. Güey. Pero siempre que hace una pregunta y yo estoy ahí, Héctor, ¿tú qué opinas? No, pues la ando pensando, profe. Bueno. Ah, güey. Y me ha funcionado, güey. Hoy la apliqué y hoy me funcionó. No la voy a aplicar yo no, también. Güey. no, sí te pasaste de jato. El profe Oye, me Héctor, dijo, ni con Gilardo. No, güey, no, ni con Gilardo. A la bestia. Y eso que era, Doctor. él había sido mi clase favorita hasta ese punto. si el profe te dijo, no, pues, pero ¿qué andas pensando? ¿Recuerdas? Pero me dijo eso y yo, no, pues me quedé así como, no, el problema que lo había escrito y la neta estaba tratando de entender qué había escrito porque escribe de la verga. Te lo dejo de tarea, le hubieras dicho. Ajá. Pero luego le preguntó a otra persona y yo como, mi punto no es parecer listo, es no parecer pendejo. Bueno, mejor dicho, es que no me repruebe, es que piense que estoy haciendo atención. Que la neta, yo sé que él sabe que yo no lo estoy haciendo. Pero los dos nos creemos esa mentira. Como los dos nos creemos la mentira de Son que cómplices. no grabar las clases es por un fin mayor a no hacernos pendejos. No, sí, y luego pasó de lanza cuando estaba el micrófono prendido y yo estaba viendo un video. ¿Sí se dieron cuenta? Que, No, yo no que estaba, güey. escucharon una musiquita. Nadie estaba, güey. Qué bueno que no, espero que el profe no se haya dado cuenta. Escuchaba una música de fondo de YouTube. Y que dijeron, apaga el micrófono, Marcelo. Y yo, ay, no. Pues tú lo tienes prendido todas las clases, güey. La neta, ya no hay diferencia. ¿Por qué lo prenden, Marcelo? Che, Se prende. prende automático. Está cardíaco eso. Lo ¿Es de los que primeros que entran o qué? Sí, bueno. Sí. Lo que les quería comentar ahorita referente a lo del podcast de Ciclo Límite. ¿Se acuerdan del texto pendejo de parodia de la historia de la física? Oye, ¿no lo pasaste ese, no, güey? Creo que pasaste un párrafo nomás.
les paso el párrafo, que en realidad la historia la resumí bien rápido. No, La madre de que... pero pasa todo, güey. Fíjate, es que me da vergüenza que en un punto sí era como... Lo volví a leer el otro día y es como repetir las mismas palabras como 3 veces. Es como, se nota que hice la tarea por compromiso. Pero Oiga, no se hacía exigente con sus textos, Víctor. el primero me gustó, la neta, el primero me gustó. Y siento que ser exigente es como, hay estos problemas, pero lo que yo me callo y lo que pienso es, todo lo demás me gustó. Pero pues los problemas se tienen que decir. Es que lo que yo noto contigo es que siempre estás como que Tirándote que abajo. estas palabras y así. Y pues al chile tú solo lánzate y pues a alguien le va a gustar y a otras personas no. Y ya luego que lo publiques, pues ahí ya vas a poder revisar, o sea, al siguiente hacerlo mejor y mejor, pero no te debes desanimar así nomás por... Pues podemos, Pues, Héctor. Mande. Perdón. Lo último Oye, no entendí. pero son para tarea, Marcel, no para publicarlo. Ajá. Bueno. Y el profe mismo nos dice que cuidemos nuestra forma de escribir. Pero, por ejemplo, yo sí tengo algo, nomás he puesto así en mi Instagram, puse una madre de una pendejada que escribí que me gustó. No lo he vuelto a leer porque no lo he vuelto a escuchar porque oír mi voz me da... Esa madre me gustó y la publiqué porque me gustó hasta cierto punto, porque sí siento que hay un pedo inmoral, inherentemente inmoral, en tú publicar algo cuando y otra gente la va a escuchar, otra gente, tus amigos, por querer apoyarte, cualquier cosa, y que tú no sientas que es un producto que tú escucharías con gusto si no fuera tuyo. Sí, siento que hay un pedo inmoral porque es el tiempo de otras personas. O sea, sí te debe de gustar y todo, pero tampoco es como que porque tenga repetición ese texto sea malo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de texto? Ahorita en un poema pendejo que me inspiró una canción de un güey que se murió en un terremoto. Terremoto. Oye, sí, güey, yo llegué a una conclusión parecida el otro día, leyendo el de Bonifaz Nuño, que también se los va a pasar ahorita, para los que llegan a las fiestas, ávidos de eternas compañías, ¿sí, no? Pues yo lo terminé de leer y dije, ¿qué pedo? Este soy yo, güey, literalmente soy yo, este vato. O sea, díselo. Pinches. Y ahí fue, lit me, así como los memes, y... dije, qué pedo. Entonces, uno de los objetivos de la poesía es que te sientas como que está diciendo lo que tú no puedes expresar. Como la raza en Twitter que dice, yo uso Twitter porque dicen lo que yo pienso, no sé qué. Pues la poesía es algo parecido. O sea, hace que pedo te identifiques con algo. Y por eso dije, entonces cuando escribo poesía, me tengo que sentir que esto es literalmente yo, para que sea una buena poesía. Bueno, si es que tienes objetivo. Hay un detalle muy, muy importante que creo que es un detalle muy importante. En llegar a un momento donde la poesía te ayude a ti expresarte y que a través de ti se puedan expresar otras personas, que motive esa cadena de expresión que capaz una persona no habría encontrado cómo expresarse si no habrían, no sé, capaz tú, por la forma y la estética literaria de Bonifaz Nuño, te inspira a escribir cosas así. Simón. Pero también hay un pedo de que unas personas que literal es el lit yo hecho persona, que ellos son que ellos no son ellos son la música. ¿Te acuerdan de MySpace? Que cuando entrabas a un perfil podías poner que pusiera una canción. Güey, yo nunca tuve MySpace, güey. No sé qué gringada fue. No sé. Bueno. No sé qué edad crees que tenemos. Bueno, en MySpace podías poner que tu perfil tuviera una canción. Y es como esas personas, las que simplemente son lit yo a cualquier cosa. Ellos no son ellos son las voces de otras personas.
sin reflejar su individualidad. Pero cuando esas voces te motivan a expresarte y tú motivas a este inconsciente comunal que tenemos, la poesía es el fin del humano. Pero si solo... Me perdí. Yo también. Me perdí con la última frase. Es el fin del humano. Y con lo grande. Güey, es que me perdí, güey, perdón. Sí, mira, o sea, yo planteé esto. Cuando Bonifacio Nuño, el Rubén, para los compas, te motivó a ti a sentirte identificado y producir tu propia voz dentro de ti, porque es analizar tu situación a través de eso. Pero hay personas que es literal de cuando vas al Starbucks y te pides un caramel macchiato para Sandy, pero en realidad ya todos te dicen la Sandra y no sé, eat you. Y está bien en tu momento. Sí, en pues tu memes momento de comer. situacionales acá. Ajá, en tu momento situacional está bien. Inclusive en tus momentos literarios que tú te identifiques con Edward Cullen porque eres un mamón que le cae mal a todos, Así pero tú es. te crees que eres el frío que ve en una esquina, pues está bien. Pero hay personas que parece que toda su expresión personal es un producto de voces ajenas y peor del sentido, de las voces de las corporaciones. Así que ahí hace daño. Oye, Pero cuando la poesía... aguanta, déjame, ahí lo voy a terminar. La poesía, a través de voces ajenas, hace que tú generes tu voz con la ayuda de su estética, de su forma, de su técnica, de su esencia. A partir de ella, cataliza la tuya. Está bien chingón. Y es ese como relación social entre voces lo que hace bonito al mundo, creo yo. sí. Porque nos ayudamos sin conocernos. Rubén Bonifacio Nuño en su pinche vida pensó que habría un Eduardo Garanillo. No. Y cuando tú escribas, no vas a pensar en Alfonso Duarte, que es un güey que van a hacer en 60 años. Es una relación Pero que no vas a parasocial, ayudar. entonces, ¿no? Es que ni siquiera, no sé si llamarla social, güey, es algo más, es como no es la mano invisible que mueve a las cosas, pero no soy un puto libertario. Pero es un conjunto de relaciones impersonales, güey. O sea, es completamente, el individuo deja de ser uno, porque te ayudó en este caso Bonifacio Nuño, pero anterior a él te ayudó otro texto, te ayudó el güey que viste a hacer una buena acción, el güey que viste a hacer una mala acción, te ayudó todas las relaciones de tu entorno y catalizaste en ese poema de Bonifacio Nuño diciendo, a la madre, este soy yo ante la sociedad. Y yo creo que es hermoso. A huevo, la mano invisible del mercado solucionando necesidades. Pero sí, güey, es que hoy se me quedó eso porque hoy hicieron un chiste de la mano invisible por un pinche libertario. Oye, pero me catalizo, pero no solo ante la sociedad, sino ante la oscuridad de mis sábanas. Puedo decir que soy yo. Pero no, muy interesante lo que dijiste, la neta, Héctor. 2 puntos que rescato ahí. Ya no me acuerdo del segundo, a ver si ahorita me acuerdo. Pero, o sea, entonces cuando tú te identificas con algo, pues no debe ser muy básico, ¿no? Entonces, o sea, entre más específico y más personal sea, pues te vas a sentir mejor, ¿no? Ajá, porque eres más tú. Ajá, por eso estos memes tan específicos, pues dan tanta risa, güey, no sé. Cuando eres un niño viendo la hora pico el 2 de marzo de 1987. No sé. Algo así. El stand-up. Sí, pues hay todo un género musical de eso, ¿no? Con todos sus... ¿No les ha pasado? Ajá. Bueno, eso está más básico. Les digo, eso está bien. Eso está bien hasta que es tu forma de verte a ti mismo. O sea, todos nos hemos sonreído de un chiste de como cuando vas al cine
Ajá. Pero, o sea, todos nos hemos reído de un chiste así y está bien. Pero cuando tu identificación, y por momentos yo me he dado cuenta de que, ok, recuerdos de mi infancia y un chingo de recuerdos de mi infancia son algunos experiencia, pero también otros se relacionan con caricaturas, con marcas, con cosas así. Y es como verga. Gran parte de mi infancia en realidad fui un consumidor, pero cuando rescatas, eh, esos momentos que son más allá del consumo, que tú eres el productor, y si, ojo, sin esos momentos de consumo no hubieras seguramente podido producir, esos te ayudan a entender quién eres tú en tu entorno, creo. Ajá. No, sí Pero estás si muy no tienes rojo. si no tienes, sí, güey, soy una pinche rata roja. Si no tienes esos momentos del análisis y de producción de autoconocimiento, eres el güey sentado escuchando a alguien decir, vamos a traer la libertad, y nomás diciendo, sí, a huevo, estaría chilo, y no haciendo nada. Piedra ahí. Mierda. Por Aunque eso creo haremos que es necesaria la educación gratuita. Oiga, libro, hay algo que me llamó la atención y es que no había escuchado en alguna sección, vi que le estaba, no recuerdo de qué, pero estaba haciendo así como ejemplos y estaba mencionando a Aristóteles y entre ellos mencionó la teoría epicúrea y no había escuchado acerca de esta y ustedes habían escuchado al respecto. Yo también me quedé Epicurismo, pensando en eso. dígase de la filosofía del ¿Cuál? placer. Ah, no, no es cierto, no sé. Pero sí, sí la había escuchado. Ese es el hedonismo, ¿no? Sí, es que eran como 4 filosofías, sí que vi juntas en la prepa. Y una era el epicurismo. Es que sí está el epicurismo Sí, y la corriente de los epicúreos, pero nunca había escuchado que tenían un planteamiento científico o filosófico natural. Y la neta sí Sí, me de dejó hecho, pensando como qué pedo. o sea, lo busqué cuando lo leí, pero me pareció extraño que lo relacionaran con Aristóteles, o sea, que mencionaran el mismo ejemplo ellos dos. sí. Esperen, esto viene directamente de Wikipedia. A ver. El epicureísmo es un movimiento que abarca la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de los placeres, la ataraxia, ausencia de turbación, y las amistades entre los correligionarios. Fue enseñada por Epicurio y la madre, y después dice, los epicúreos creían que el sentido también dependía de los átomos. Ojo. Cada objeto emitía continuamente partículas de sí mismo y luego éstas interactuaban con él. Yo no sabía que tenían ese modelo atómico, la neta. Pero No, no lo enseñan eso. nunca lo hubiera pensado. A mí lo que me llama la atención es que cómo pasamos de, no, pues te voy a enseñar la forma adecuada de vivir, relacionando tus placeres de la vida, o sea, no te metas con nadie, haz tus cosas, toma tus vitaminas, etcétera. Hey, así funciona el universo. O sea, este es nuestro modelo atómico. Es como que, sí, mira, en esta escuela de filosofía vamos a aprender a no abusar de los placeres mundanos de la vida, pero aparte de disfrutar tu vida, o sea, tampoco negarte o sea, pues tu humanidad y todo, pues, o sea, a diferencia de ¿cómo se llaman estos? Los Jedi, como los estoicos, que si era así como que, no, que tengo que negarme todo. Ok. Estos otros, eran tibios, o sea, un epicurio es básicamente lo que tú dirías como que un tibio o algo así, pues que no se mete con la gente tanto, solo busca El vivir su placer vida. nomás. No, pero es que los hedonistas eran los del puro placer, o sea, Ok. A los que aspiro. o sea, la diferencia entre un hedonista y un epicurio es que el epicurio quería vivir su vida así, pues bien, o sea, que sin mucho dolor, sin... Pero esos son los estoicos, ¿qué no? No, el estoico también busca vivir su vida bien y todo, pero el epicurio se permite los placeres de la vida, pero no abusando de ellos. Pues. Oye, Ok. O sea,
Oye Marcel, pero ¿por qué dices que los estoicos eran tibios? ¿No que era los No, estoicos? los epicúreos. Sí, eso sí. Oye, se levantó el Fermín de la silla, güey. Y aguanten. Pero al Chile, lo que llama la atención es eso, o sea, que yo los conocía por sus normas de comportamiento. Pero resulta que tienen un pinche modelo atómico también. Güey, es que, güey, pues no leíste ahorita. Todos tenían algo, güey. Todos decían, no, la luz es así, la luz es así. Pero ya me acordé lo que iba a decir ahorita en el segundo punto. Ya pasó, ¿no? Pero lo voy a decir rapidito y luego ya hablo un poquito del leonismo. Pero era que lo que decía el lector de que era importante explayarse en un poema o algo así, ¿no, Héctor? Algo así estabas diciendo, que era importante, sí. Y por eso es tan importante los seudónimos, porque estaba leyendo un libro de un diario de Pessoa, y cada 2 días usa un seudónimo diferente el vato, porque se está explayando como otra persona. Pessoa, güey. Pero tiene como 10 nombres, güey. Pessoa no era el personaje. Yo siempre entendí que Pessoa era el personaje. No sé, güey. Tiene como 10 personajes, pero con cada uno es de una manera, güey. Y ya nomás quería decir eso. Y de leonismo, no sé si les ha pasado. A lo mejor a ti sí, Héctor. Es que el otro día me estaba sintiendo muy mal de no estoy haciendo tareas, no he hecho nada todo el fin de semana, me la he llevado jugando, comiendo porquería, pero pero me dormía sin hacer nada y decía, pero ¿y qué pasaría si siguiera? O sea, si todavía vamos más al fondo, si durara así otra semana y otra semana, y no sé, o sea, sí me dio mucha curiosidad, pero pues ganó el productivo por miedo más que nada. Pero al Chile no puede ser feliz de esa manera. ¿No puede ser qué? Porque no puedes ser feliz de esa manera porque la culpa te evita disfrutarlo, pues. También es la culpa impuesta por el sistema de que produce. También hay que mediar eso. Pero puto ojo de mierda. Esto en Chile, mi problema con los comunistas y todos esos es que te meten al mercado en cada oración. No, es que muchas veces, o sea, no digo que el Héctor, pero muchos dicen, no, que es que antes vivíamos bien chilo, todo, o sea, hasta que llegó el capitalismo arruinando todo. Y no se dan cuenta que realmente necesitamos que la gente trabaje para que las cosas funcionen y que pues ni modo, es una de las formas de hacer que la gente trabaje, pues que antes, o sea, que lo que estás consumiendo viene del trabajo de otras personas. Y aparte, que antes de tener estos sistemas, pues la gente también estaba jodida. Aun cuando éramos, no sé, cavernícolas, comunistas y que pues estaba jodida la vida. Quiero hacer 2 hincapiés. Ajá. Los comunistas que te dicen no hay que trabajar son unos pendejos y unos huevones, porque la teoría el capital dice que hay un pedo inmoral en no trabajar. Ajá. O sea, literal lo que acabas de decir viene del manifiesto comunista o del capital, no me acuerdo cuál de los dos. Otra cosa, sí, yo no tengo ninguna también. posición en esa madre, en la madre económica, porque soy un pendejo y no sé nada de economía, y soy un huevón y no he leído los textos de economía. Pero un rojo huevón. No, o sea, Simón, no digo que seas tú, ya sé que es cosa de pendejos, pero, o sea, lo veo así, dice, no, que ¿cómo me dijiste? Viene arruinando todo. y no, pues, o sea, el Chile, pues, es una manera en la que, al parecer, nos organizamos para conseguir cosas, que podría estar mejor, tal vez, pero pues, a la gente le gusta eso, que la exploten y todo eso. Marcel, o sea, le gusta comprar que el mercado se tiene que autodeterminar y la educación pública debería ser solamente para las personas que trabajen de manera ardua y mantengan las mejores calificaciones, y así les cobremos más a las personas que tienen peores calificaciones. Pues es que ahí hay un pedo, Dani.
Güey, la neta me acabo de sacar todo esto del culo porque estaba parodiando a un güey de que tuvimos un pedo. O sea, no te lo estaba diciendo para que me dijeras, no, güey, no tiene nada que ver con lo que dije. Exacto. Sí. No, pero sí me hiciste pensar, dije, a ver, si les cobramos más a la gente que tiene peores calificaciones. No, Pues, no lo hagas. Ajá, no, sí, ya sé, me refiero a estar cabrón porque luego pues van a abandonar la escuela y todo eso. Es cierto, no lo había pensado, güey. Que mucha motivación para sacar buenas calificaciones no es porque pagues menos. O bueno, si estás motivado a sacar mejores calificaciones porque pagues menos, para que vas a pagar menos, pero luego en la realidad eso se traduce a, profe, tíreme el paro, voy a perder el promedio para Ajá. pagar. Y no es que te esfuerces más. Hablando, o sea, al Chile yo no soy totalmente capitalista y todo eso, ni libertario, pero pues, no sé, al menos creo que para vivir bien, pues uno tiene que aprender las reglas del sistema. No es como que vaya a derrocar todo el sistema, así. Y pues cumplir necesidades de personas. Te faltó leer a A la verga. Descartes con nosotros, Marcel. Puto Rose la acaba de meter. Te faltó ¿Qué leer a dijo? Descartes. Oye, es como cuando Lakin dijo algo, ¿no? De un paradigma. Y le dijo el Ever, se me hace que no tienes las fuentes para decir lo que es un paradigma. Paradigma rompe el ¿qué? Tu paradigma rompe la teoría de relatividad. Es que, A Marcel, lo te que voy a me dar refiero- contexto. Te voy a dar contexto de lo del paradigma. No, pasa contexto. El término paradigma no era prácticamente usado hasta que llegó el Kuhn, el güey que estamos leyendo, y Ajá. plantea el modelo histórico de la ciencia. Y el paradigma es el estado donde tenemos ahorita. Esta es la ciencia, así funciona. Y lo que rompe el paradigma, en realidad, es simplemente una situación que no es compatible, una anomalía. Pero cuando usas paradigma como el acto de romperlo, pues estás, no sé, está muy erróneo. Y ahí Sí, le está dijo raro. ahí le dijo el Ever al Akin de, creo que no sabes lo que es un paradigma. Ay. No, pero o sea, Ese es lo que me el- refiero con el sistema, pues es que, o sea, Chile, lo único que podemos hacer hasta ahorita para vivir bien, es decir, no, pues ya nos tocó pues vivir en el sistema en el que vivimos y pues aprovechar pues el mismo sistema, o sea, siendo realistas, pues no sé, hacer un negocio, trabajar y todo eso, que no te garantiza nada, porque muchos dicen, no, que trabaja duro y que vas a obtener lo que deseas. De hecho, ahorita tengo una beca de Telmex y me obligan a ir a cursos de superación y me caga porque se nota que es el entrenamiento de Carlos Slim. Pero Oye, si quieres, Marcel, ¿cuándo el curso para invertir? Pues, ajá. Yo A lo que tengo- me refiero es a eso, pues, o sea, si yo vivo en este sistema, pues ni pedo, o sea, hago mi negocio con los muertos y ese dinero lo invierto y todo eso, pues. Sí. Está cabrón. De hecho, ahorita Yo tengo una digo que- solución, güey. Una mejor solución. ¿Qué tal si me hacen su dios? Nos vamos a un pueblo perdido de Sonora, aún más sabor que Pitiquito, y tomamos un Kool-Aid envenenado y nos libramos del sistema. a huevo. ¿Qué les parece? Mejor alucinógenos. No, hombre, ayahuasca con cobalto 40. oye, es que sí, güey. Ah, güey, Héctor, güey, me gustó la idea, la neta. Calidad cabrón. Jalo. Pero Nos sí, va- yo creo que a veces simplemente uno tiene que decir, bueno, pues estas son las reglas. Pues ni pedo, o sea, no puedo hacer nada con ustedes, voy a tratar de usarlo a mi favor. O no sé si es porque mi familia es de comerciantes, entonces como que... Pero Vamos a- hasta qué punto las reglas siempre, Ajá, o sea, hasta porque que- siempre las van a estar
cambiando sin cesar, ¿no? Y llega el punto en donde simplemente, por más que te hagan, pues son como reglas del casino y están hechos para que te jodas al final, de que tengas la sensación de que vas ganando 10,000 pesos y de repente luego debes 2,000. Otra cosa importante, ¿quieres ganar? ¿Quieres ganar ese juego y llevar a la cima hasta sus últimas consecuencias? ¿O simplemente quieres jugar para jugar? Porque mucha gente sí es como, tienen la ambición de, no, pues me voy a hacer el negocio para las criptomonedas y el fin último de su vida es jugar hasta llegar a lo más alto que puedan. Y al menos tal vez yo soy un huevón, pero mi fin último de la vida es llegar a un punto donde el resto del juego esté entretenido y ya. No, sí, o sea, al chile eso de ser el mejor, como que Nel. O sea, yo cuando mucho la intro de Pokémon, güey. Ajá. Yo digo. Yo cuando me metí a física. Aguanta, ya ¿estás sabía diciendo que que iba a ser- Pokémon es capitalista? Güey, es tengo una que ser propaganda. siempre el mejor que nadie más. El pobre es porque quiere. Siempre le entiendes a todo, Héctor. Me sé a la perfección los primeros 15 openings de Pokémon. A ver, el Pokérap. Electros, Giglet. No sé, güey. Yo Yo la me sé dinámica de la Pokémon primera la veo más pregunta. comunista que capitalista, güey. Simón, sobreexplotar unos pobres animalitos para que El vato se llama Ash. ¿Sabes qué significa Ash? Cenizas. Las cenizas de todas las personas que murieron para crear ese sistema de explotación animal. Si un maestro quiere ser Pokémon, Tienes que convertirte en el mejor. Quiero cambiar. y comercializan todo y lo vuelven un espectáculo, güey. Lo cosa chila, tienen seguridad, tienen seguridad de salud gratuita. Oye, hablando de la salud gratuita. Los Pokémon, güey, quién sabe ¿Creen que para la salud deba de ser gratuita? Sí, es un derecho humano. Sí. Pues es gratuita, güey. No sé. O sea, No, no es gratis, pero es Ajá. pagada con el trabajo de muchas personas. Es neta. Perdón, Héctor. O sea, a lo que me refiero es que al Chile hay gente que fuma y todo eso. Y digo, chinga. Esas personas están, ¿cómo se dice? Ay, qué pedo. Aguanta, güey. Me cayó un piedrazo, güey. Aguanta. Ah. A la verga, te juro que no me esperaba que dijeras eso, güey. ¿Qué dijo? ¿Pero qué pasó? Se trabó. De que el Marcel dijo de que hay personas que fuman. No. Como un parámetro de que ellos Pero están ya. buscando el daño. Que no merecen. Simón. Ah, no, güey, la neta, yo no lo veo así para nada. No, güey, la neta ahí sí me malvibró, güey. O No sea, sé. es que al final lo pagamos todos, pues. Pero si te das Mira. cuenta, la salud, o sea, la salud es como cuando una comunidad cuida de una persona que está en sus peores momentos y que de esa persona a lo mejor dependan más personas o que sea jefe y que ese jefe dependan muchos trabajadores o que simplemente sea un buen amigo, ¿no? Es como la comunidad depende de todas las personas. Pues Pero sí, si sí. se está haciendo daño a sí mismo. Y Esto, mira, esto me va a sacar lo rojo, güey. Aún más. Tú, por ejemplo, las personas, insertemos a los diabéticos. ¿Por qué? Porque la diabetes también es por una ingesta grande de cierta sustancia que no debieron haber tomado. Lo ves pero- como un símil al tabaquismo. pero el pedo de la diabetes es que puede ser hereditaria, pues. Ajá, pero supongamos Pues que ponte a es separar como diabéticos, un güey. Coca-Cola. Oye, que no aborten, güey. Pues si ellos lo buscan, güey. Es que Que nomás haya por violación. Son muy similares. No, o Es sea, muy similar, güey. Pero espera, no. quiero hacerlo del hincapié de lo de la... Déjalo de harto. Dejen hablar al Héctor, güey. Ah, está bien, hay que dejar hablar de Héctor. Yo sigo.
¿Te parece, por ejemplo, si una persona se volvió diabética por tomar mucha Coca-Cola? Sí, ¿Qué tal si, por ejemplo, consumir un entorno social que los ha forzado a que desde pequeños estén relacionados con el azúcar de tal manera y generen una adicción para toda su vida y capaz ese es como una cosa que los mantiene calmados, que hacen que A lo mejor no es necesario consumir tanto, ¿no? Porque como dijo Lecto, hay personas que si no consumen o no compran su cigarrito o no reciben esa nicotina, pues no van a ser felices porque durante toda su vida les han hecho creer que si no compran su auto nuevo cada 8 años, cada 2 años o que no tengan el último teléfono del último año, no van a ser felices. Y es porque nosotros pensamos de que si no consumimos, si no ando consumiendo la droga que me hace feliz, pues ya me voy a deprimir, ¿me explico? Oye, pues no hay que olvidar que la adicción es una enfermedad, ¿no? Sí, es mucho más fácil. Sí, sí. más que nada yo digo que en la actualidad es mucho más fácil volverte adicto a algo por el aburrimiento, porque no sabes qué hacer, porque te dicen consume, consume y al final consumes. Sí, yo creo que lo que debería de pasar es que te dijeran, no, pues quieres seguir ese camino de decadencia o pues dejar de consumir esas cosas. Y pues si quieres que te ayude el gobierno, pues que los ayude, pero no sé, creo que si tuviera que priorizar entre alguien con cáncer, un fumador que tiene cáncer de pulmón o alguien que simplemente por alguna condición genética o algún accidente, preferiría priorizar los recursos en la persona que no tuvo la culpa. una No pregunta. sé, yo no güey. podría priorizar una vida sobre la otra así. Natal, si una persona Pues, intenta pero suicidarse, el niño ya ha vivido menos, güey. O sea, ¿qué importa que se muera? Pues es mejor yo, güey. Ya tengo 20, güey. O sea, ya viví 20, ya he hecho, Está tu ego, ya he hecho un progreso yo, güey. cuando van a matar a Steve, güey. Duerma tu yo, güey, duerma tu No, o sea, yo. estoy poniendo en contraste, pues, o que el abuelito que ya se va, güey, ¿para qué lo vamos a vacunar, güey? Ya vivió él, güey. Yo estoy a la mitad, güey. Pues todos somos vacas morales ahí, güey. Lo que sí, una persona que intentó suicidarse no debería recibir ayuda del Estado para no sé, se intentó colgar, no murió, pero se rompió el cuello. O no murió, pero se quedó en coma y ocupa el respirador artificial o todas las mamadas que ocupes para estando en coma. Debería recibir la atención pública del gobierno que pagamos pese a que fue un daño autoimpuesto. Ay, güey, pues mira, yo creo que si la persona se quería suicidar, deberíamos de dejarlo cumplir con su cometido porque tenía, pues al final tiene derecho a su vida. Pero suponiendo que se haya arrepentido, pues si hay recursos hay que ayudarlo, pero pues Pero normalmente Está en coma, güey. Está en coma, no sabe si está arrepentido. Oye, pero la depresión clínica también es una enfermedad, ¿no? O sea, ese sí es el pedo. Pero pues también creo que la gente tiene derecho pues a decir sobre su propia vida. pero ahí tengo yo una cita muy buena, güey, que se las voy a compartir. Y dice, cuando el alma sufre, puede expresarse de muy diversas maneras, y lo que en uno se presenta como ácido úrico y prepara la disgregación de su yo, en otro cumple el mismo objetivo bajo la forma de alcoholismo, y en un tercero
se condensa en un trozo de plomo que súbitamente penetra en su cráneo. Ah, qué chingón, güey. Ay, güey. Está O chido. sea, uno se enfermó, Y la fuente, pinche otro... Ahí la paso. Uno se enfermó, Sí, pues, otro fue alcohólico y otro se... Oigan, lamento interrumpir, nada más quería despedirme. Ahorita hasta si luego, siguen güey. leyendo algo, ahí se va a quedar grabado y ve. porque luego no me quiero levantar para Electro. Creo que hoy vamos a parar de leer. Ah, ok. Chance, Bueno, entonces me avisan cuándo es la siguiente sesión. pero si continuamos, ahí queda grabado ahí. Ah, ok. Ok, bueno, buenas noches. ¿Está grabando esto? Buenas noches. Buenas noches. Yo también ya me Dijiste voy. que era broma, Marcel, saludos. cuando dijeron que saludaras. Ya dije que quiero matar fumadores. Bueno, bye. Que ya Se pasar tu arrepintió. punto, ¿sabes? Ya no lo va a dar el punto, güey. Perdió eso mediamente, güey. Yo nunca dije que quiero matar fumadores. Digo que hay que revisar recursos. No. Al chile, pues si estoy entre darle el respirador a, no sé, un asmático de genética o a un fumador, pues al chile prefiero el asmático. No sé, güey, hay muchas cosas morales ahí. Porque si tú pones al asmático en, no sé, tuvo una vida realmente fácil y el único problema en su vida fue ese error genético que no fue su culpa. Y pones a un fumador que toda su vida ha sido brillado hacia las drogas y no ha tenido nada más que, no sé, mala suerte, así como el asmático pudo haber tenido mala suerte solo en eso, pero suerte en todo lo demás, y la otra persona pudo haber tenido mala suerte en todo lo que tenga de su vida. No sé, nunca puedes poner siento que nunca puedes poner una vida en la balanza, güey. Son muchas cosas que influyen. Vamos a poner la paradoja en un punto extremo. Supongamos, está la persona que más daño ha hecho a la humanidad o cosas por el estilo. No, bueno, no tanto como Hitler. Un tipo que siempre se comporta mal con los vecinos, ni trabaja, tiene su huerto, siempre manda a chingar a su madre, rompe las cosas, le pega a todas las personas, Rompe el vidrio. también. ¿Ustedes lo salvarían si tuviera cáncer de pulmón? Sí. Sí, porque, o sea, es que si están viendo, o sea, si vamos a decidir entre quién lo merece y quién no, vamos a caer en el mismo sistema de salud que tenemos aquí ahorita. Vamos a caer en el sistema de que ahorita tal vez no lo estamos haciendo por moral, pero se está haciendo por este tipo tiene más varo, así que lo vamos a agarrar a él. O sea, es la misma. Te estás poniendo en una misma balanza, tal vez sea por diferentes razones. Sí. No sé. Pero también tenemos que Si queremos llegar a un buen sistema de salud, no se necesita poner en una balanza, no se necesita tener razones para salvar a alguien. Pero también hay que tomar en cuenta que en la vida real los recursos son limitados y pues a veces hay que elegir, aunque sea desafortunado. Marcel, ¿puedo comentarte algo que es un ataque que tal vez se pueda entender como un ataque directo, pero genuinamente tengo una duda? Uh-huh. Cuando pusiste en tu estado de WhatsApp que no entendías, creo que era así, no deberían gastar la vacuna en el COVID en los policías, que a fin del cabo solo roban, sino en personas como Calcanio, que produce cosas. ¿Lo decías en serio? Pues, creo que sí. Es que si tienes que elegir, pues... Es que también, güey. No, es que también lo de los policías... Por ejemplo, es un recurso limitado. Si tienes que elegir entre Calcanio, que ya tiene toda una carrera de físico y que, pues, en cuanto a su valor, al menos académico, es bastante alto y difícil de formar, y luego tomando en cuenta que pues es
es una carrera difícil, o sea, cara en cuanto a tiempo, dinero, esfuerzo, y que aparte está produciendo, pues, personas, o sea, que está formando personas y todo eso, pues es bastante difícil de reemplazar eso. Y si tus recursos son limitados, y estos recursos son recursos que todos ponemos con nuestros impuestos, pues se priorizan, pues, las cosas que... O sea, es que está muy culero decir eso. No, güey, es que no, güey, no, perdón, güey, no puedo. Güey, es que te juro abrir mi que mente esa así. madre no me entra en la cabeza, güey. No, tampoco, güey. ¿Por qué? Porque solo ahí ya estás haciendo una concepción de que Calcáneo tiene un mayor valor por cosas académicas que sí, que ayudan a la sociedad y todo, pero también inherentemente, capaz por simplicidad, no digo que sea esa la intención, pero te estás dando un mayor valor a ti que al morro Yo iba a que decir- no tuvo las oportunidades, ya sea porque no tuvo una buena educación, porque sencillamente su biología no le permitió aprender o abstraerse tanto como tú en el aspecto matemático, y tuvo que servir como policía, como ese pinche peón de carne que tiene que entrar en un sistema corrupto, o como pasa en México, si le quiere jugar al justo, lo van a matar a la verga. Lo Esa que persona sí, que llora, tuvo todo güey. en su contra, le estás dando un menor valor que a ti y que al Calcáneo, que vivió en un privilegio. Y Calcáneo lo ha dicho, él no cree en la meritocracia, él tuvo privilegios. Pero a lo que me refiero es que no me Siento refiero a que sea refiere un valor a humano, ajá, sino que como valor productivo, pues o sea, como inversión, pues hay una mayor Así- inversión. Yo Al creo final de que cuentas, lo estás usando para determinar si tiene la cura a posiblemente una enfermedad mortal. oye, es que yo creo que sí entiendo al Marcel, güey, un poquito, porque, bueno, no supe bien la historia, ¿no? Pero, pues si se supone que se le iban a dar a los viejitos, no, a los doctores primero, ¿no? De primera, luego de segunda línea, y luego a los viejitos, porque se iban a saltar las normas para dárselas a los policías, que no sé si se las dieron. Y pues lo que dice el Marcel, en ese enojo, en esa impotencia de saber que esos puerquitos van a tener su vacuna antes que los de que les debería tocar, pues bueno, pues si se la van a dar a esos puerquitos, ¿por qué no se la dan a los maestros? A lo mejor estoy cayendo en lo mismo, pero no sé, sí, pues sí puedo entender el contexto en el que lo publicó el Marcel. Ok, sí, si estamos hablando de un contexto de injusticia, de que Ajá, desde el Marcel impotente, me por abajo imagino del yo, agua, ahí sí sería como que lo entendería el argumento. Pero estamos hablando de juzgar a dos vidas por su meritocracia ajá, sí. por lo otro, o sea, eso ya no. Y si tienes recursos limitados, si tienes una vacuna y van a venir dos pacientes, pues el que llegue primero, no importa si es el policía o es Calcáneo, la neta, o sea, es lo primero que nos tenemos que quitar para tener un buen sistema de salud. Yo pienso, la neta. La otra cosa, esto no lo dije porque sentía que era muy específico al caso y arruinaba la discusión, pero al final de Pero lo cuentas, voy a los decir. policías son un foco de dispersión muy cabrón, mientras que Calcáneo puede dar clase en su casa, que son de peor calidad, sí, pero puede cumplir su trabajo, mientras que el policía es imposible que haga multas por Zoom o cualquier cosa. Ujú. Pero, ¿y si se te muere Calcáneo porque, por ejemplo, no sé, llegó una cosa infectada, una fruta infectada a él, o si se te muere cualquier otro profesor o académico, Ujú. o si se te muere la persona que está descubriendo una nueva vacuna para el COVID? Pero para eso se protege primero a los médicos. Ajá. Por eso se protege a las personas que literal están buscando la cura, no a Calcáneo que está buscando Por agujeros eso, negros y por eso, y por qué se la van a dar a los policías, pues por eso te digo que sí Ajá. comprendo yo Es que yo digo que lo que hizo con porque la son un cabeza foco de caliente. O sea,
No, Yo poco ni que poco, güey. Muy cabrón. Es la jerarquía de la sociedad, yo digo, porque como ustedes supongo que están tratando de decir subliminalmente, simplemente no hay que mirar por la jerarquía social que tiene una persona, sino por lo más óptimo en este caso. No hay Yo que ahorita pensar, sí estoy es un como policía, efectos es un... prácticos. Oye, pero el policía nomás va a detener a gente mala, güey, que los contagie. Ah, güey, lo dije de broma, Marcelo. Mira, sí les conté cuando un federal me apuntó con un rifle por ir al Oxxo. Ah, sí, güey. Pero era federal con tenis, que no, güey. No, ese sí tenía un uniforme. Sí, era oink, Pero oink. me acuerdo. Pero a la verga, güey, sí. Sí está rara esa situación de que, pues, estaba el güey apuntándome, me gritaba que me saliera del carro, se pusieron una patrulla enfrente y una atrás, el güey me apuntaba con su rifle y que salte cabrón, y la madre, y yo como, buenas noches, y la madre, y salió el güey del Oxxo, los walas van a ser de chocolate. Y yo, Se oyó nomás, güey. Ay, güey. creo Creo que sí eran estoy vivo por ese cabrón. creo que sí eran de chocolate, híjole. No, pero o sea, a Chile también se agarran los policías. Sí, es que sí, o sea, sí te comprendo desde ese punto de vista de acá al Copsor Bastard, güey, todo lo malo que han hecho, pues. Por eso yo digo que sí comprendo al Marcel, güey, de poner eso así en caliente, güey. Entiendo el por qué lo ponen caliente, Ay. pero no lo comparto. Sí. No, yo tampoco lo compartiría, o sea, se quedaría en un pensamiento que te tuviera yo, güey, pero no lo Ajá, impulsivo cuando dices, pinches compartiría. putas ratas y la verga. Pero al final de cuentas, No, eso sí. lo que sí, para medio justificar el pendejo que me apuntó, que no tuvo ninguna pinche razón para apuntarme, hijo de la verga. Tenías el carro polarizado, que no, güey. Tengo un carro negro polarizado en Caborca. Pues ahí está, No mames, güey. mañana voy a ir a donar. Como que no tenía razón, güey. No, le digo, en realidad no tiene ninguna razón para apuntarte directamente si no hay una madre, no hay una madre directa. Lo que sí, la situación está muy cabrón aquí y mañana voy a ir a donar sangre para una morra que balacearon en su casa ayer. No, se está cabrón. Oye, qué pedo, neta. ¿Es amiga tuya, güey? Quemaron el caso, no la conozco, pero pues no creo que se muera gente. Quemaron el carro de su mamá y después balacearon su casa y la morra recibió 4 disparos mientras dormía. A la madre, Cabrón. güey. Pero la atravesaron, güey, o le dispararon a quemar ropa acá. ¿No sabes? No sé, la neta no. Y hoy hablé con la familia para ir a donar mañana, pero no es como que quiera preguntarle, la neta. No. Oye, pero pues en algo andaría. No es cierto. Es broma. Ya ni yo. Ya ni Marcel. Oye, no es cierto, es la vida de una persona. Es una morra creo que de secundaria, güey. Y luego bien chiquita, neta. Bien chiquita. Amor, neta, yo creo que ya me voy a despedir. No, ya se puso muy denso esto. Sí, yo también. Yo los voy a dejar así también. Y recuerden, vivo a 20 segundos de caminata de donde se están hospedando unos 20 federales. Y hay unas 5 patrullas normales, pickups, a la esquina de mi casa y un carro blindado, pero así acorazado. Ya te tienen bien intervenido, güey. Ahorita van a llegar a tumbarte, güey. No, sí, los policías son lo máximo. Al lado de la casa de mi nana venden droga. Oye, no digas, güey. Bueno, se están oyendo y dices eso, güey. Se le antoja. No, y siempre, todas las semanas llegan unos policías a pedir su porción,
las ganancias. Está bien. Es que no sé, al Chile me cagan los policías. Sí. Creo que A mí me dan la lástima. sociedad no los necesita tanto. A mí me dan mucha Ah, sí. lástima, la verdad. El que sean corruptos y eso no te lo niego. Y comparto tu sentimiento de que si yo veo a un policía en la calle siento más miedo que seguridad, ¿no? Sí, pero, sí. pero no sé, ya totalmente eliminar la parte judicial sería un paso a la anarquía, güey. No sé, creo que se tienen que cambiar de otras maneras, pero Ajá. La anarquía estaría chila si no fuéramos una sociedad ya rota, si tuviéramos una moral en conjunto. Sí. Pero ahorita ya estamos rotos, brincar la anarquía solo traerá caos. Héctor, el anarcocapitalismo. No salgas con tus cosas, Marcel, puta madre. Ya para No. me voy a ir porque voy a hablar con mi hija. Ah, oye, Me catalogo como espérense, conclusiones, algo que decir. Conclusión, Chingón. el libro del Kun está chilo, deberíamos ponerle más atención al libro. Oye, Marcel, léetelo, Marcel, Ajá. para que le caigas al siguiente club. Está bien. Primer Ahí capítulo. me pasa el PDF. Sí, Simón. Sí, de hecho quiero hacer unos videos para el YouTube de un libro que estaba leyendo. Pero ¿Pero qué? No voy en computacional. Se me fue, güey. a los reportes de computacional, Granillo, ¿tú cuánto le pones? Fue una ¿Cuánta cuartilla, güey. extensión? Una cuartilla máximo. Un poquito de introducción, ajá. Una de primeras impresiones, como la mitad de la hoja. Y lo que sobra así de conclusión, güey, un poquito, güey. Pues, de hecho, yo también estaba un Es poquito que no inseguro, encontré güey. los archivos para... Ajá. Y me puse a checar los GitHubs de los demás, güey. Y vi el del Fermín y vi que hizo una cuartilla así también. Y la Jenny, una cuartilla así también. Y todo bien, güey. Ok, es que le estaba metiendo bastante y aún no termino el de la semana pasada. No, pero checa los del Tabeto, güey. No, sí, son de 30 páginas esos, güey. Pásate de lanza. No, pero el Tabeto pues es un prodigio, ¿verdad? Es el Tabeto. No solo 30 páginas, 30 páginas a doble columna. Simón. Es una reata el Tabeto. Pues. La neta. Pero... Y otra cosa, es que no encontré lo de la práctica del chocolate y lo estaba buscando. ¿Dónde No vas a encontrar, güey. para hacerlo? ¿No Ajá. estás en el Teams del laboratorio? Ajá. Me metí y Mandó. busqué en archivos y no estaba. No, es que no es video. Mandó un link de YouTube, güey. Ah, Es la segunda publicación que hay en el grupo. ok. Yo buscaba un archivo o algo así. No, mijo. Bueno, ya que voy a despedir No lo encontraba. el podcast y el stream. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Gracias por sus comentarios. Nos vemos. Ya saben, yo voy a matar como a